El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Recordemos que la reflexión de ayer dijimos que Pedro quedó en la cárcel, custodiado por 16 soldados. Estamos en el capítulo 12 del libro de los Hechos. Aquí se está hablando del crecimiento de la iglesia, de la persecución de los cristianos, de la forma como el reino de Dios se está extendiendo también entre los gentiles, entre los griegos y también entre los judíos. Y todos estos pueblos están empezando a entender, pero los judíos que vienen de la tradición desde el Antiguo Testamento no han logrado procesar el mensaje, la información correcta, así que siguen apegados al antiguo pacto y no han podido dar el paso de fe para entender el reino de Dios, para entender la obra redentora de Cristo y para entender que el Mesías llegó, creció, hizo ministerio, lo crucificaron, lo sepultaron, resucitó. Antes de ascender, le dio la comisión a los discípulos de seguir predicando el mensaje del reino de Dios. Pero ellos todavía, esos judíos, todavía no han caído en la nota. Muchos de ellos sí, a través de las predicaciones, el Espíritu Santo llegó a redarguirlos de pecado, de justicia y de juicio, y muchos se convirtieron al cristianismo, pero otros todavía no. Y entonces, con la complicidad de las autoridades políticas, civiles y militares, hubo esta persecución tremenda para estos hombres de Dios. Entonces dice hoy en el capítulo 12 del libro de los Hechos, el verso 9, Pedro estaba atado con 2 cadenas y dormía en medio de 2 soldados. Estaba vigilado como todo un criminal peligrosísimo para el imperio. Y había más soldados cuidando la puerta de la cárcel. Era de noche y Herodes había planeado llevar a Pedro ante el pueblo al día siguiente. De pronto apareció un ángel del Señor. Una luz brilló en la celda. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: levántate rápido. Entonces las cadenas se cayeron de las manos de Pedro. Luego el ángel le dijo: vístete y ponte las sandalias. Pedro lo hizo y entonces el ángel le dijo: ponte la capa y sígueme. El ángel salió y Pedro fue tras él sin saber si estaba pasando en realidad o si era una visión. Pedro y el ángel pasaron la primera guardia, luego la segunda, y llegaron a la puerta de acero que los separaba de la ciudad. La puerta se abrió sola, Pedro y el ángel salieron, caminaron más o menos una cuadra y de repente el ángel desapareció. Pedro entendió lo que había pasado y pensó: ahora sé que el Señor me envió de verdad a su ángel. Él me salvó de Herodes. El pueblo judío pensó que me iba a amar, me iba a hacer mal, pero el Señor me salvó. Cuando Pedro se dio cuenta de esas cosas, se fue a casa de María, la mamá de Juan Marcos, el que también llamaba Marcos. Muchos estaban reunidos allí orando. Recordemos que ese es el aposento alto. Capítulo 2 de los Hechos los presenta a todos reunidos ahí, los 120 que están orando el día del Pentecostés. Es la casa de esta señora María, la mamá de Juan Marcos. Y Pedro llega a la puerta de afuera y una sierva llamada Rode sale a ver quién es cuando le está tocando. Ella reconoció la voz de Pedro y se puso tan contenta que se le olvidó abrir la puerta y corrió adentro y le dijo a todos los que estaban allí: Pedro está en la puerta. Y ellos le dijeron a Rode: estás loca. Pero ella siguió diciendo que era de verdad, así que ellos dijeron: debe ser el ángel de Pedro. Pero Pedro seguía llamando a la puerta. Cuando fueron a abrir la puerta y lo vieron, quedaron atónitos. Él les indicó que se callaran y luego les explicó a todos cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Les dijo: vayan a contarle a Santiago y a los demás hermanos todo lo que pasó. Entonces Pedro se fue a otro lugar. Al amanecer hubo bastante agitación entre los soldados porque no sabían qué había pasado con Pedro. Herodes ordenó buscar a Pedro por todas partes, pero no lo encontró. Interrogó a los guardias y luego ordenó que los mataran. Varias cosas encontramos nosotros en este párrafo. Recordemos que Pedro también es tomado cautivo, preso y expuesto ahí en la cárcel con una vigilancia máxima de 16 soldados y está durmiendo en medio de 2 soldados y tiene 2 cadenas. Así que no se trata
de una detención de cualquier manera, que lo encerraron en una celda y ya. No, aparte de eso, tiene vigilancia privada, lo que podríamos llamar nosotros como cordones de seguridad, porque hay 2 soldados, uno a cada lado, que están durmiendo al lado de él para cuidarlo, pero aparte de eso está con esas 2 cadenas que seguramente tiene amarradas sus manos y tiene amarrados sus pies. ¿Cómo podría moverse este hombre? Y aparte de eso están los otros 14 soldados prestando guardia, centinelas de la noche. Pero algo extraordinario sucede. Amigos, Dios tiene siempre propósitos. No olvide eso. Frente a toda situación difícil que tú estás viviendo, no te preocupes y no te eches la carga solo encima. Recuerda que la oración es esa forma de comunicación que tú tienes con tu Dios, para que tú le cuentes tu problema, tu necesidad, lo que te agobia, lo que te tiene entristecido, afligido, apocado, lo que tiene tu fe casi que está cayendo al piso. Pero cuando tú empiezas a orar, algo extraordinario está sucediendo. La oración trae poder liberador, porque lo que más se acumula es ese estrés, que es esa preocupación y ese temor que empiezan a aprisionar tus sentimientos. A medida que tú empiezas a orar, eso tiene un efecto para hacer que toda esa presión emocional, espiritual y física que sientas empiece a bajar en la medida que sueltas tus cargas delante del Señor. Entonces, ¿qué sucede? Mientras Pedro está allá en la cárcel, sentenciado, porque ya ellos sabían que si habían matado a Santiago, lo más seguro era que a Pedro también lo iban a matar. Entonces, ¿qué están haciendo allá en el aposento alto? Están reunidos, orando y orando para que sea librado el apóstol Pedro, que para su momento se ha convertido en el líder de la iglesia. Y recordemos nosotros que por allá en los evangelios Jesús le dijo, cuando Pedro declaró, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, a la pregunta de Jesús, ¿de quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos dicen, pues unos están diciendo que tú eres un profeta, que tú eres Elías, que tú eres un gran maestro. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? Y Pedro rápido respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde con una bienaventuranza, bienaventurado Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, es decir, no te lo reveló persona humana, sino el Espíritu de Dios. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta palabra, esta declaración que has dicho, yo edificaré mi iglesia y a ti te entregaré las llaves del reino. Así que en ese momento lo que Herodes pretende es acabar con esa persona visible que todos reconocen que ha tomado el poder y la autoridad para hablarle a las multitudes y que no tiene temor de acusar a los judíos enemigos de la fe de Cristo y culparlos de la muerte de Cristo y declararles que ellos son los responsables, que ellos fueron los que lo mataron. De manera que esto es lo que tiene muy enojado al Sanedrín, esto es lo que tiene muy enojado a estos personajes de la vida religiosa que lideran allá, que están en el concilio. Ellos están muy enojados con todo esto porque aparte que los están culpando a ellos de la muerte de ese tal Jesús que nunca quisieron aceptar como el Mesías, pero que el pueblo ahora se está dando cuenta que sí es realmente el Mesías. Esto va a traer mucha lucha, mucha dificultad y mucha guerra, pero la iglesia está orando. Y lo maravilloso es cómo es liberado el hombre. No es que tiene una visión, no señores. Literalmente un ángel se presenta en la cárcel, lo toca, lo despierta, le ordena que se vista, que se calce, que lo siga. Mientras él va avanzando detrás del ángel, él no está consciente si esto es una visión, esto es un sueño o esto es algo literal y real. Pero ¿cuándo se da cuenta de eso? Cuando se abre la puerta principal que da hacia la calle y la puerta se abre sola. El ángel no tiene que tocarla, la puerta sola se abre. Y cuando ya está en la calle y caminan una cuadra, el ángel desaparece y Pedro entiende que ha sido liberado. Así que va a la iglesia para contar el testimonio y dar gloria a Dios y decirle a los hermanos que tienen que seguir orando y seguir declarando el poder del evangelio. Amigos, tiempo para orar en el día de hoy. Yo estoy fascinado con esto, yo no sé ustedes, pero a mí me está edificando mucho esto. Imagínense ustedes que yo llevo más de 40 años leyendo el libro de los Hechos, estudiándolo, analizándolo por un lado y por el otro, mirándolo, y cada vez yo encuentro unas perlas extraordinarias.
perlas preciosas aquí de la palabra, cómo fortalece nuestra fe, cómo Dios nos guarda, el poder de la oración, la fortaleza y la fe que necesitamos para seguir anunciando el reino de Dios, porque solo podrá cambiar este mundo cuando el reino de Dios entre en el corazón de cada persona, es decir, cuando cada persona empiece a vivir de acuerdo a como Dios quiere y no como el mundo le exige. Acompáñenme a la oración. Señor, muchas gracias en el día de hoy por esta palabra que nos motiva, que nos exhorta, que nos da ánimo, que nos muestra cómo es esta relación contigo y cómo tú obras poderosamente de acuerdo a tus planes y propósitos. Gracias por este libro de los Hechos. Gracias porque esto que ha quedado escrito para nosotros fortalece nuestra fe. Nosotros hoy en este tiempo seguimos predicando esta palabra para que el reino de Dios avance, continúe el plan y el propósito de Dios de alcanzar a las multitudes, para que la obra de Cristo en la cruz del Calvario no sea una obra en vano, sino que el mundo entero pueda comprender esta palabra. Por eso no callamos y diariamente declaramos esta palabra, para que corra y sea llevada por los vientos y vaya a uno y otro lugar. Gracias por cada persona que diariamente presta atención a estas reflexiones y declaramos que sus vidas serán transformadas poco a poco. Tú lo harás. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.